A ver, Rosanite, antes de presentar el primer fragmento de Víctor, a ver, se habla o se ha hablado de un cambio en el modelo de negocio. Se Sí, esperaría, presumiblemente, especialistas y sector financiero internacional que valora mucho y cuida mucho y vigila mucho el comportamiento de México y de Pemex, estaría aparentemente pues considerando oportuno aplicar un cambio del modelo de negocio. Eso, sí, ¿cómo podemos entenderlo para la persona que claro, no esté vinculado con esos términos? con mucho gusto. Mira, quizás empezando por lo más básico, yo les diría, de lo que se trata es de que Pemex por lo menos no pierda todo el dinero que pierde, ¿ok? Fundamentalmente. Dicho eso, en el mundo las petroleras han modificado la forma en que operan respecto a cómo operaban, te lo pongo así, en el siglo XX. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis climática, porque hay una serie de exigencias para una industria que tiene una naturaleza, digamos, altamente contaminante, y el sector financiero cada vez más exigente con esta industria les pide que operen, lo pongo en términos súper sencillos, pues para profundizar con mucho gusto, de la forma más limpia posible. ¿Ok? Dicho esto, en el caso mexicano, hay que agregar un elemento o digamos, complementar esta visión con hechos concretos derivados de la decisión de esta administración que está por terminar. Esta administración que está por terminar se puso por objetivo la autosuficiencia en la producción de gasolina y diésel, y eso lo tradujo como soberanía energética. Al tomar esa decisión sin invertir adecuadamente en las refinerías, porque es falso que hayan invertido en las refinerías, en las 6 refinerías, digamos, que ya existían antes del inicio de esta administración, que tienen décadas operando. Se dispara la producción de combustóleo. El combustóleo es un producto de desecho que tiene un valor inferior al del petróleo. Entonces, esa decisión de pónganse a refinar, aunque se produzca cantidades salvajes de combustóleo, es lo que produce las pérdidas en las refinerías. Además, por supuesto, de todo el tema de contaminación o de emisiones de gases de efecto invernadero, porque como no se invirtió en el mantenimiento por lo menos, entonces tienes equipos dañados que, digamos, han producido procesos totalmente fuera de normas ambientales. Cuando el sector financiero internacional, cuando los analistas plantean Pemex necesita un cambio en el modelo de negocio, a lo que se refieren es adaptarse a las reglas del siglo XXI, que como ya comenté, pues ya son medidas que están adoptando todas las petroleras en el mundo, que en nuestro caso tienen un reto adicional porque implica corregir una decisión estructural tomada por esta administración. Vamos a refinar y a refinar y a refinar. Bueno, nada más que eso significa una de dos: o invertir varios miles de millones de dólares en la modernización de las refinerías, ahorita platicamos lo que, digamos, algunos Ujú. equipos que mencionó Víctor, o bien pues no hacerlo, pues disminuir la operación y dedicarte más al negocio del petróleo, de la producción de petróleo y la exportación de petróleo, que tiene muchísima más rentabilidad para Pemex, e ir migrando o ir haciendo procesos que sí tengan que ver con el siglo XXI y el cuidado del medio ambiente, que con todo gusto le entramos al detalle más adelante. Pero de Perfecto. eso se trata. Muy bien, perfecto. Muy claro, muy claro. En el programa que tuvimos antes del 2020 con Víctor Rodríguez Padilla y otros especialistas como con Benito Osorio, que también conoces Sí, perfectamente bien, y estaba Luis Pasos también, por ah, cierto, magnífico. un escándalo que es Luis Pasos, ya sabes cómo es extremo. Sí, 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 ya te podrás la imaginar cómo conozco. estaba Benito Osorio, estaba a punto de colgarse de la lámpara, de las lámparas que hay muchas en los estudios. Y Víctor expresó que Ujú. era importante, estratégico
una cuestión de seguridad nacional salvar a Pemex. Lo dijo en estos términos. Creo que hay que mantener Pemex por una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué la seguridad nacional? Porque es una cuestión de seguridad energética. Actualmente, efectivamente, importamos el 80% de las gasolinas, 70% del gas natural, y la dependencia de las importaciones es un riesgo en general. De tal manera que lo que necesitamos es equilibrar las cadenas productivas y depender menos del extranjero. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, Pemex tiene que jugar un papel importante en ese balance que hace, porque el mercado no garantiza nada. El mercado es cada quien hace por su beneficio y nadie está pensando en la seguridad energética. El mercado en sí mismo, en la lógica de ese mercado, es la que aseguraría la seguridad energética. Pero eso no es lo que está haciendo. Tenemos todo abierto, la industria abierta, y yo estoy esperando que haya privados que inviertan en refinación, ¿no? Está abierto, es una actividad permitida a partir de la reforma de 2013-2014. O sea, Dos Bocas podría ser parte Por de la inversión supuesto, privada. el sector privado podía invertir en refinerías, pero no lo hacen en México. Prefieren importar el producto de los Estados Unidos. Entonces, si seguimos importando, la dependencia crece. ¿Por qué es importante petróleos mexicanos y por qué es importante esa refinería? Es para bajar la dependencia, es para bajar esa dependencia y ser menos vulnerable. Pero ¿haría sentido que lo pusieran en manos de inversionistas privados? Podría ser a través directamente de Pemex o en coinversión con un privado. La ley lo permite. A ver, lo que es importante es que tú equilibres tus cadenas productivas como país y tienes una serie de actores públicos y privados. Entonces, en el actor público es el del tema que estamos discutiendo, es cómo fortalecer este actor público para que junto o solo haga una refinería que permita reducir la dependencia y asegurar la... ¿Por qué si tienen la posibilidad de solicitar el concurso de la iniciativa privada para construir a la Limón, digamos, como socios, Dos Bocas, quiere aventarse solo el paquete si está tan presionado en las finanzas Pues públicas? es una decisión del dueño de la empresa, y el dueño de la empresa en este caso funciona como el Estado, en este caso el gobierno federal, decide hacerlo solo. Otro gobierno hubiera podido decidirlo, hacerlo como una coinversión. Yo soy más inteligente. Bueno, ¿cómo ves la posición de Víctor? Me parece muy interesante. A ver, primero, está completamente alineada con esta visión de México tiene que producir sus gasolinas, ¿ok? Me parece particularmente interesante que en su planteamiento hable de la posibilidad de la conversión con la iniciativa privada, porque está claro que esa visión no coincide con la posición del actual gobierno. Me parece un avance importante este reconocimiento de que el marco legal permite la participación de la iniciativa privada, entre otras cosas, porque se va a requerir, pues las finanzas de Pemex y las finanzas nacionales están en el límite, insisto, lo que se requiere en las refinerías, 6 refinerías, son varios miles de millones de dólares de inversión, si es que las quieren seguir operando, digamos, de una manera mucho más eficiente y limpia. Entonces me parece adecuada su interesante, positiva su visión. Después, no tiene ningún sentido discutir sobre si el mercado y la seguridad y los permisos y demás, no importa, vamos a partir desde donde estamos hoy. Como lo comentamos ayer, donde estamos hoy es ante la, parece, inminente modificación completa de la Constitución, no completa, pero sí más del 50% de la Constitución. Y por lo tanto las reglas van a cambiar. Parecería entonces que en términos de esas nuevas reglas, pues no se va a modificar la posibilidad de que participen los privados, si bien tienes que saber, insisto, bajo qué mecanismo. En ese momento, digamos, de lo que acabo de escuchar, Víctor no hizo referencia mayor a los temas de sustentabilidad. Sin embargo, en su discurso de aceptación del cargo, sí fue muy empático, porque esta sí es la visión y sí es uno de los ejes fundamentales adoptados por la presidenta electa. ¿A dónde quiero, digamos, para poder continuar con otras preguntas, te puedo decir, esta visión de Víctor de México tiene que refinar, pues es la visión de este presidente que ha sido avalada y recogida por la presidenta electa.
Todo parece indicar que van a seguir refinando. Muy bien, hay que entonces resolver el tema de las pérdidas, porque ahí están las pérdidas. ¿Quieres refinar? O sigues perdiendo indefinidamente o inviertes varios miles de millones de dólares para no perder. Y digamos, para no perder en el día a día, aunque la recuperación de la inversión no sea del todo clara. Su visión respecto a la participación en iniciativa privada, la posibilidad, es útil y va a ser muy necesaria para su conducción en Pemex a partir de octubre. Oye, a ver, si vas a decidir refinar, ¿no Sí, se contrapone esto con la idea de un cambio del modelo de negocio? sin duda. Tienes que decidir, el dinero es escaso, de hecho no lo tienen, la verdad es que no tienen dinero, de algún lado lo van a tener que empezar a buscar. Y tienes que decidir en dónde pones esos huevos, pues en dónde pones esos recursos, porque Mm, efectivamente las necesidades de inversión de Pemex son gigantescas. Eduardo. Yo publiqué una columna donde hice una suma de servilleta, digamos, diciendo, a ver, ¿para qué necesita Pemex dinero? Número uno, sin lugar a la duda, para producir petróleo, porque si no produce petróleo no hay nada que sí. hacer. ¿Estás de acuerdo? Es una Estaríamos petrolera, hablando no de, inventes. es una petrolera. Y tengo que decirlo, si bien he tratado todo el tiempo de tener un enfoque hacia la transición energética. En este momento pensar que Pemex pudiera ya no producir petróleo, no, es un sinsentido, ¿ok? Ujú. Pemex tiene que seguir produciendo petróleo, tiene que sostener su producción, la producción no es falso que esté produciendo 1.8 millones de barriles y que esté estable. La producción no ha dejado de caer, está produciendo casi 300,000 barriles menos de lo que producía en 2018. Entonces, el esfuerzo para sostener esa producción, para lograr levantarla a los niveles que Ujú. dicen que debería tener, es extraordinario. Estamos hablando más o menos, de acuerdo a los expertos, de alrededor de 30,000 millones de dólares Uf, por año, para lograr la producción del petróleo. Entonces, primer elemento, tienes que producir petróleo y eso te requiere de inversiones de capital enormes. Segundo elemento, si tú quieres seguir refinando, entonces tienes que calcularle que necesitas invertir en la modernización de las refinerías. Víctor dijo que Tula ya casi está, vamos a pensar que sí, vamos a pensar que Tula ya casi está, y no vas a necesitar invertir nada en Tula. Muy bien. Te quedan 5. Más o menos lo que tendrías que invertir por refinería son 3,000 millones de dólares. Son 15,000 millones de dólares. Entonces, si efectivamente quieres meterle a todo a la refinación. Después tienes, o al mismo tiempo, porque no es después, al mismo tiempo tienes una deuda con proveedores que suma, y los proveedores, pues digamos que, ¿cuál debería ser tu saldo a proveedores? Pues caray, me parece que no más de 90 días de sí, por deuda, supuesto. pero bueno, tienes una deuda a proveedores que suma ya más de 22,000 millones de dólares. Ese dinero debería ser prácticamente cero. Tendrías que pagarle todo a tus proveedores porque, a diferencia de lo que la gente imagina, una petrolera del Estado esencialmente produce petróleo gracias a los servicios que contrata a sus proveedores. Los proveedores son Claro. los que hacen todo. Entonces, bueno, pues ya les debe esta cantidad, eso genera una distorsión brutal, una falta de confianza, una preocupación. Entonces, Y ya ahí no van. quieren entrar, ¿eh? Ya no quieren entrar. Algunos. Es un riesgo enorme porque no te pagan, pero bueno, entonces tienes que pagar 22,000 millones de dólares a los proveedores. ¿Quieres invertir además en petroquímica, que nos han dicho que, uy, no, es que la petroquímica, qué barbaridad? Muy bien, nada más que paso número uno, tienes que tener materia prima, que hoy no tienes. Y eso es líquidos del gas, el gas natural
a veces, no siempre, pero a veces, viene acompañado de unos líquidos. Y esos líquidos son la materia prima para la petroquímica. De ahí se desprenden todos la cadena de valor de la petroquímica. Si Pemex no está produciendo suficiente petróleo ni suficiente gas natural, pues lo de la petroquímica está. Entonces, eso me lleva a los primeros 30,000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Los primeritos que ya comenté. Primero produces y luego vemos qué hacemos. Y luego, si ya los tienes, pues entonces hay que modernizar también las pobres plantas de petroquímica que están abandonadas prácticamente porque no hay ni materia prima. Eso también te va a implicar varios miles de millones de dólares, modernizar. Sí. Tienes, y estoy hablando, me estoy concentrando en la operación actual, ¿ok? Todavía no entramos a los nuevos negocios y esas cosas. Nada más la operación actual para que operes de una manera más o menos razonable y dejes de estar haciendo estas emisiones salvajes de gases de efecto invernadero que estás haciendo. Tienes que invertir en infraestructura para que dejes de emitir metano. ¿Qué es el metano? Es el gas natural que Pemex no puede aprovechar y que por lo tanto está aventando a la atmósfera, aunque lo queme, pues ahí hay CO2 que está emitiendo a la atmósfera y hay una riqueza que no se puede aprovechar. Entonces ahí también necesitas inversiones. Uy. Y luego tienes al mismo tiempo una presión derivada de la deuda. Ahí sí, ya hablemos de deuda financiera, lo que las instituciones financieras del mundo te han prestado, los vencimientos de la deuda que vienen, que están encima, y dado que todos los vencimientos de la deuda que hemos enfrentado en esta administración ya no se pudieron refinanciar y se tuvieron que pagar, eso que se dice con tanto orgullo que efectivamente se tuvieron que pagar, pues claro que se tuvieron que pagar. Ningún gobierno de ningún partido en ninguna época hubiera dejado de pagar por Pemex. Eso está clarísimo. Pemex es demasiado grande para fallar. Pemex es la empresa, digamos, que representa una gran parte de la reputación de México. Entonces, no se le puede dejar fallar. Si tú tienes una deuda, acabo de leer la nota del analista de Moody's de Pemex, donde dice que las presiones que tiene Pemex entre este año y los dos siguientes suman casi 20,000 millones de dólares. Esos 20,000 millones de dólares que estarían venciendo, digamos, para Claudia Sheinbaum, para la doctora Sheinbaum, pues se tienen, honestamente no veo cómo se pudieran pagar, dado que no se puede, si no se pueden refinanciar. Hay que pensar en el refinanciamiento. ¿Cómo puedes refinanciar entonces ahora una deuda bajo esta nueva lógica? Pues tienes la posibilidad de absorberla como deuda soberana. O sea, decirte, esa deuda que es de Pemex ya es mía. ya es mía. Entonces, yo la ¿Toda? voy a refinanciar, los 19,000 millones de dólares. Yo creo que no hay necesidad de reconocer la totalidad, con que lo que venga lo empieces a reconocer, pues eso en estricto sentido te da un costo de financiamiento menor a que si la trata de refinanciar Pemex, porque Pemex pues tiene una calificación ya de altísimo riesgo. Sin embargo, para que eso, en el momento en que el soberano diga, esa deuda es mía, pues estás absorbiendo riesgo. Para que el mercado lo vea sin preocupación, primero tienes que decirle, mira, este es mi nuevo modelo de negocio. De esta manera, traigo la ruta dibujada de cómo voy a llegar a ese punto en donde ya no voy a perder dinero y yo solito voy a poder hacerme cargo de mi deuda. Eso está complicado, requiere medidas importantes. ¿Qué estoy viendo entonces? Objetivos contradictorios entre sí con lo que nos plantean. O invertimos en refinerías
o invertimos en petroquímica o invertimos en nuevos negocios, porque sí, las petroleras en el mundo Ya sí están en otras están, cosas. sí está, exactamente, están Están en invirtiendo en otras. tecnología muy sofisticada, por ejemplo, para capturar el carbono que emiten y almacenarlo. Captura y almacenamiento de carbono ya está arrancando en el mundo, es muy caro todavía, pero ya se está haciendo. Después, para tener equipos ultramodernos que te permitan aprovechar, digamos, extraer y procesar el petróleo y el gas de la manera más limpia posible. Todo eso es dinero, tecnología que Pemex No probablemente ni tiene. conozca. Tienes, eh, insisto, pues tomar la decisión con las refinerías. ¿O qué otra cosa están haciendo las petroleras en el mundo? Están produciendo su propia electricidad. Las petroleras consumen muchísima electricidad. Están produciendo o comprando en el mundo, claro, allá en el mundo, electricidad verde para ir disminuyendo su huella de Su carbono. Dentro de impacto, las sí. cosas que nos dijo o que comentó Víctor en su discurso de aceptación, es que Pemex iba a ser de todo. Iba a ser eólica, lo que le llaman fuera de costa. Esto son plataformas que están en el mar con aerogeneradores, ¿ok? ¿Por qué? Porque adentro del mar pues hay corrientes de viento importantes. Entonces sí, Sí. esto lo hacen las petroleras, sí lo hacen, ya lo están haciendo. Es un negocio como que muy naturalmente ligado al petrolero porque se trata de plataformas. Sí lo hacen, Claro. estaría magnífico, pero pues otra vez síganle sumando ahí a Cuestan la una lana, cuentita. esas Pues, hélices cuestan una y lanota, ¿eh? más cuesta afuera, sigue siendo caro, porque de ahí hay que meter, ¿no? Meter la electricidad donde se No, requiera, desde pues, cómo, pero cómo las siembras. exactamente, las plataformas tienen su costo. Entonces, váyanle sumando la cuentita, que pues se requiere ahí dinero también. Otra actividad que las petroleras están haciendo, empezando a hacer, es producir electricidad con la fuerza de la tierra, con geotermia. México tiene geotermia. Bueno, pues habría que ver si le va a entrar, podría entrar, pero todo Chut. es con dinero. Y otra cosa fundamental, la voy a decir corriendo el riesgo de que mis amigos medioambientalistas levanten la ceja. La rentabilidad del negocio eléctrico, como lo estoy planteando el negocio eléctrico verde, pues no es tan alta como es la rentabilidad de sacar petróleo. Sin embargo, hay diversos mecanismos, como los impuestos al carbono, por ejemplo, que te permiten de alguna manera nivelar esto, porque así solito no parecería ser atractivo. La buena noticia es que tenemos la convicción de la presidenta electa de que Pemex se vaya orientando hacia la transición, como no es por nada, pero como siempre se dijo en el pasado. Sí, muy bien, todo eso está maravilloso. Nada más que, insisto, hay cosas que se contradicen, por lo menos en términos, lo pongo así, de dinero. No alcanza para todo, para acabar pronto. Alcanza para muy poco, de hecho. Las necesidades de efectivo son salvajes, porque esta es una empresa muy lastimada por este gobierno. Este gobierno reventó a Pemex y ahora, aunque no nos digan otra cosa, me queda muy claro que Víctor lo sabe, que la presidenta lo sabe, que la secretaria lo sabe. Ahora hay que sacar a ese animalito de la barranca desde allá abajo e invertirle decenas de millones de dólares al año. Tienes entonces que calibrar bien esto, calibrarlo muy bien, encontrar el financiamiento. Oye, ¿la iniciativa privada estaría dispuesta a invertir? Yo no tengo duda, la respuesta es sí. Híjole, pero Desafortunadamente, las reglas del juego me las cambian a la exacto, mera hora, el yo ya problema es no le entro. septiembre. El gran problema que tiene la presidenta electa es septiembre, porque en septiembre le quieren volar ahí toda la constitución. Bueno, pues si no, Eh, no sé qué va a Así pasar. no le entra, así a mí, así mi hija no baila con el señor. Primero dime cuál canción van a poner y Claro, luego por vemos. supuesto.
Híjole. Entonces, así está esto. Está complejo, muy complejo. Sí, sí, Sí es es muy el difícil. tigre, como decías ayer. Pero bueno, pues yo de verdad hago votos porque salga bien, porque todos vamos en el Claro, mismo avión. claro, por supuesto. Y bueno, tendremos el privilegio, espero, de poder volver a tener otra charla contigo, larga, extensa y siempre interesante. Muchas No sabes gracias. cómo te agradezco que estés aquí con nosotros. Mucho que decir todavía y estaremos contando con tu muy valiosa participación. Rosanita, muchas Con gracias mucho por gusto. estar con Gracias a nosotros. ti. Qué gusto Gracias a saludarlos a vos, todos. experta. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos.